Análisis de resultados de la práctica 7. Elaboración de quesos. Equipo 5, conformado por Aide González Cabrera, Aniram Navarro Monroy, Jorge Alberto Reynoso Amado y Javier Pérez Villar. Objetivos: elaborar diferentes tipos de quesos para comparar sus características físico-químicas y sensoriales y relacionarlo con su formulación y operaciones unitarias en su elaboración. Identificar los puntos críticos de proceso de cada queso en cuestión. Determinar la fuerza de cuajo y determinar la influencia del tiempo y la temperatura en su acción sobre las proteínas de la leche. Evaluar atributos sensoriales de cada queso y realizar un análisis de perfil de textura a cada queso. Nuestras hipótesis son: si se hacen cortes grandes en la cuajada para el queso panela, se tendrá una menor pérdida de suero debido a la menor superficie de contacto expuesta, por lo que el queso tendrá un mayor contenido de humedad y así presentará un aspecto húmedo. Si se hacen cortes pequeños en la cuajada para el queso ranchero, se tendrá una mayor pérdida de suero debido a la mayor superficie de contacto, por lo que el queso tendrá un menor contenido de agua y presentará un aspecto seco. El contenido de humedad afectará la textura de los quesos. El queso panela tendrá una menor dureza al tener un contenido mayor de agua. El tiempo, la temperatura de coagulación influirán en las características organolépticas y en el rendimiento de los quesos que se llevarán a cabo. A mayor fuerza de cuajo, menor será la cantidad de cuajo a utilizar y también será menor el tiempo de cuajado. La materia prima empleada para la elaboración de los distintos quesos fue leche entera pasteurizada marca Alpura. Se caracterizó para probar su calidad determinando densidad y porcentaje de acidez. Para el porcentaje de grasa se consideró el indicado por la etiqueta. La composición del queso está determinada por las propiedades de la leche, especialmente su composición y por la práctica de fabricación u obtención. La composición de la leche tiene un efecto considerable sobre el rendimiento y la composición del queso. El análisis de materia prima muestra una acidez promedio elevada, de 0.19%, expresada como ácido láctico. Como se ha visto en determinaciones anteriores, se muestra un elevado porcentaje de coeficiente de variación, que nos indica que la repetibilidad del ensayo es inaceptable. Aunque la determinación puede resultar sencilla, los resultados pueden ser no demasiado precisos, debido a la cantidad de indicador utilizado, la agudez visual del analista para establecer el punto final. Para ello se recomienda realizar la determinación con un potenciómetro. El contenido de lactosa de la leche determina la producción potencial de ácido láctico y por lo tanto afecta notablemente el pH, el contenido de agua y las propiedades consiguientes del queso. Para la determinación de grasa en la leche entera, los resultados mostrados se obtuvieron a partir de la etiqueta comercial, obteniendo un promedio de 33.5 gramos por litro, cumpliendo con la NOM 155 SCFI 2012, que especifica un mínimo de 30 gramos por litro. La materia prima empleada ya había sido sometida a un proceso de pasteurización. Una pasteurización muy intensa hace que parte de las proteínas del suero se vuelvan insolubles, lo que aumenta el rendimiento del queso, disminuye la rentabilidad y la sinéresis. La mayor parte de las caseínas y la grasa de la leche se concentran en el queso, siendo un producto muy nutritivo. Los diversos pasos del proceso dependen mutuamente y cualquier variación en las condiciones del proceso, temperatura, cantidad de coágulo agregado, tiempo permitido para los pasos del proceso, etc., influyen en varios cambios, no solo en uno. En cuanto al cuajo, se realizaron pruebas para saber la fuerza que tenía, ya que este es un paso muy importante en la elaboración del queso, que es la formación de la cuajada. Se realizó la prueba en 100 mililitros de leche a diferentes temperaturas, 32, 35 y 37 grados centígrados, que son las temperaturas de elaboración de cada queso.
Se puede observar que el equipo 3 presenta la mayor fuerza de cuajo a 35 grados centígrados. La interpretación que se le da es que se podrían cuajar 12.176.5 litros en 40 minutos a 35 grados centígrados. Es importante recordar que el cuajo son enzimas proteolíticas, por lo que van a tener una temperatura óptima de acción. La fuerza del cuajo pudo ser diferente a pesar de trabajar con las mismas temperaturas, ya que pudo haber errores en los termómetros al no estar bien calibrados. El tiempo de coagulación puede variar ampliamente. Algunas variables como la concentración del cuajo, el pH y la temperatura se pueden ajustar. Sin embargo, mucha leche puede variar en capacidad de renovación debido a la variación en la actividad del ion calcio, en el contenido de caseína y en el almacenamiento en frío o el tratamiento térmico. La temperatura de cuajado constituye uno de los factores claves en el cuajado enzimático. En principio, tiene que ver con que se dé la formación del gel. La temperatura óptima de esa enzima es de 40 a 42 grados centígrados. En la práctica común se utiliza la temperatura de 40 grados. Lo normal es cuajar de 28 a 35 grados centígrados. Debe ser menor a la óptima, ya que a temperaturas más altas las bacterias lácticas no se desarrollan. Esto tiene su fundamento en el efecto que esta variable ejerce sobre la velocidad de cuajado y sobre las propiedades rheológicas del gel. La adición de cloruro de calcio reduce el tiempo de coagulación, pero esto no debe exagerarse. A mayor contenido de calcio en el queso puede dar lugar a una textura indeseable. La presencia de calcio en la leche permite la formación de la red tridimensional de las caseínas después de la acción del cuajo, mejorando el deshebrado y facilita la retención de grasas. El queso ranchero es considerado como un queso fresco debido al contenido de humedad. Ya que no hay una normatividad específica para el producto, no se puede determinar si cumple o no con las especificaciones físico-químicas. En cuanto a los resultados, se puede observar que para los dos equipos el valor de humedad es diferente. Esta diferencia puede deberse al proceso tal cual, ya que no se hizo la misma presión en el queso al momento de hacer el moldeado y esto se vio reflejado en el contenido de agua. En cuanto a la grasa, no varía mucho, y esto es debido a que la materia prima presentó características similares. Se esperaba que el contenido fuera menor, ya que al desestabilizar a las caseínas, los glóbulos de grasa quedan expuestos y se pueden eliminar en el deshebrado. Sin embargo, algunos quedan atrapados en la red tridimensional que forman las proteínas. Por lo tanto, el que haya una diferencia en el porcentaje de grasa significa que el tiempo de cuajado fue diferente. Esto se lo podemos atribuir a la temperatura, que no estaba en lo indicado, que eran 35 grados centígrados al momento de hacer la cuajada, o que hubo errores al añadir el volumen del cuajo, ya que el volumen para todos los equipos fue menor de 1 mililitro y no se contó con el material adecuado para hacer la medición más exacta. En la tabla se observa que el tiempo de cuajado para el equipo 3 fue menor, esto debido a que la fuerza del cuajo fue mayor, y por lo tanto el volumen fue también menor. En cuanto al rendimiento, se observa que en base húmeda es muy bajo, siendo menor del 50% para ambos equipos, por lo que no sería un proceso rentable. Pero es importante recordar que este producto tiene un alto contenido de humedad, por lo que la mayor parte de su formulación o una parte importante de la formulación es agua. Por lo tanto, se calculó en rendimiento en base seca y se obtuvo que para ambos equipos es alto, teniendo un valor mayor al 80%, por lo que se considera un proceso rentable si no se considera la humedad de este producto. Queso panela. Debido al proceso de elaboración de ese tipo de queso, en donde no se aplicó presión para la expulsión de suero, además de haber cortado la cuajada en cubos grandes para evitar la pérdida de agua, el rendimiento en base seca fue superior al 90% en los dos equipos que hicieron ese tipo de queso. En comparación con los otros quesos elaborados, el rendimiento obtenido es alto, debido a que el trabajo de grano y el prensado no son pronunciados. Sin embargo, al ser un queso fresco y contener un promedio de 49% de humedad, se puede ver afectado por crecimiento microbiano, al ser un producto rico en nutrientes y con vasta disponibilidad de agua, por lo que se debe mantener en refrigeración.
A pesar de ello, cumple con la NMX F742 Cofocalec 2012, al tener menos del 59% de humedad. Por otro lado, el producto elaborado no cumple con esa misma norma al haberse determinado 13% de grasa en las muestras, lo que es menos del 20% de grasa que establece la NMX. La muestra comercial cumple con esos dos parámetros establecidos, al tener un porcentaje de humedad del 26.48% y 21% de grasa. Cabe mencionar que este producto se elabora de manera industrial, por lo que los procesos de fabricación entre los dos quesos son diferentes y se notan en análisis sensorial. El análisis sensorial se hizo evaluando el aspecto húmedo, color, gusto salado, sabor lácteo, dureza, textura húmeda y cohesividad. Las tres muestras resultaron ser similares en los atributos de sabor lácteo y cercanos en cuanto a color, mientras que resultaron ser diferentes en atributos como la dureza, en donde la muestra comercial se calificó como la muestra más dura y las muestras hechas en el laboratorio se calificaron similares entre sí. Esto se asocia con el contenido de humedad, pues el queso comercial, al tener menor contenido de agua, las proteínas precipitadas por la proteólisis enzimática se encuentran más cercanas entre sí, proporcionando dureza al producto, mientras que los productos elaborados en el laboratorio, después de 72 horas, aún continuaban expulsando suero que se encontraba en el queso. El atributo de textura húmeda y aspecto húmedo fueron evaluados de manera inversa que la dureza, pues en este caso las muestras con mayor textura húmeda y mayor aspecto húmedo fueron aquellas que hicieron en el laboratorio, y es acorde a los resultados obtenidos con el contenido de humedad de esas muestras, mientras que la muestra comercial fue calificada como la muestra con menor textura húmeda y menor aspecto húmedo. El contenido de sal en el queso no se estimó cuantitativamente, sin embargo se evaluó de manera cualitativa, es decir, de manera sensorial. En ese atributo, la muestra reportada con mayor contenido de sal fue la comercial, la cual declara tener 391 miligramos de sodio por cada 100 gramos de queso. Las muestras elaboradas en el laboratorio pudieron haber perdido parte del contenido de sal a través de la expulsión del suero, a comparación de otro tipo de quesos en donde la sal no solo se agrega por su aporte en el gusto salado de la parte sensorial, sino también para las características físico-químicas. Finalmente, las muestras elaboradas en el laboratorio fueron las menos cohesivas, esto por su gran contenido de humedad respecto a la muestra comercial. Las muestras elaboradas tuvieron cerca del doble del contenido de humedad de la muestra comercial, y este alto contenido de humedad hizo que los productos elaborados fueran los menos cohesivos, pues al cortarlos y manipularlos para desmoldarlos, estos eran frágiles, fácilmente se partían y eran muy suaves. Por otro lado, la muestra comercial tenía mayor dureza. Análisis de perfil de textura. Los análisis de textura muestran que en el caso del queso panela, la dureza de las muestras experimentales es menor a la que se presenta en la muestra comercial. Asimismo, se muestra en los resultados la humedad del producto elaborado fue de 51% y de 47% de los equipos 2 y 5 respectivamente. Esta humedad es mayor comparada con la humedad de la muestra comercial, que fue queso panela de la marca Lala. Su humedad fue de 26%. Esta diferencia en el contenido de humedad influye en la dureza, ya que en el análisis de perfil de textura se muestra una mayor dureza en la muestra comercial, muestra que contenía un menor porcentaje de humedad. Las muestras experimentales no presentan un mismo valor en este parámetro. Las muestras del equipo 2 obtuvo una mayor dureza respecto a la del equipo 5. Sin embargo, no se esperaba que la muestra del equipo 5 obtuviera una mayor dureza, ya que ésta tiene un porcentaje de humedad menor. Pero las determinaciones de humedad que se realizaron a las muestras en la termobalanza no se realizaron por triplicado, por lo que los resultados no son confiables, aunque sí podemos observar una tendencia que a mayor contenido de humedad será menor la dureza. Para el caso del queso ranchero, igualmente no son confiables los datos de la humedad, ya que los datos obtenidos de ambos equipos discrepan, pero para efectos del análisis se descartó el dato del equipo 3 por presentar un mayor dato incluso que las muestras experimentales. La humedad promedio de la muestra experimental
fue de 46.3%. El TPA arroja que se presenta una mayor dureza en la muestra comercial que en la muestra experimental, por lo que se espera que la muestra comercial contenga un menor contenido de humedad, ya que presenta un mayor valor en el parámetro analizado. En las muestras de queso ranchero y queso panela, quien presenta una mayor dureza es el queso ranchero con 4.685.6 gramos fuerza, mientras que el queso panela fue de 2.109.5 gramos fuerza. Aunque estos datos de humedad no son confiables, se observa una tendencia de que el queso panela presenta una mayor humedad que el queso ranchero, y es de esperarse, ya que desde el procesamiento para el queso panela se sala antes de la cuajada para tener la mayor cantidad de agua, además de que se corta la cuajada en cuadros de 5 centímetros por lado, y el deshuerado se hace de manera espontánea por 72 horas, mientras que el queso ranchero se sala una vez haciendo la cuajada papilla y se moldea haciendo presión sobre el molde con el fin de eliminar la mayor cantidad o de suero posible. En cuanto a elasticidad, se observa en las gráficas de TPA una similitud en los valores obtenidos para ambas muestras comerciales. Estas muestras presentan un menor contenido de humedad respecto a las muestras experimentales, por lo que será un factor para que las muestras experimentales tengan una menor elasticidad. Asimismo, factores que no se determinan en el laboratorio, pero que influyen en las características de elasticidad, son la proporción de fosfato de calcio coloidal que fue disociada de la caseína coloidal y el grado de caseína entera. En México el queso manchego es elaborado con leche entera de vaca, pasteurizada y adicionada con fermentos lácticos mesófilos como Lactococcus lactis y Cremoris. Puede clasificarse como un queso de pasta semidura, prensada, ligeramente cocida, tajable y madura. Cuando está maduro, este queso presenta un color amarillo pálido, una textura suave, su pasta funde fácilmente. Debido al periodo de maduración al que se tenía que someter el queso manchego elaborado, no se determinaron los parámetros de humedad, porcentaje de grasa, rendimiento, ni tampoco se realizó una evaluación sensorial del producto final. La maduración es el factor principal que determina el sabor y la textura típicos de determinadas variedades de queso. Para lograr esto, el queso se mantiene durante un tiempo variable en condiciones adecuadas. De acuerdo con la NMX F462-1984, el porcentaje de humedad máximo que puede contener es de 59% y el porcentaje mínimo de grasa butírica es de 20%. En el caso del queso manchego fue necesaria la adición de cultivos iniciadores. Se trata de una cepa de microorganismos que se propaga o cultiva para inocularse en la leche del proceso, para poder orientar o controlar una fermentación deseada y obtener propiedades sensoriales atractivas en el producto lácteo. Un cultivo láctico asegura dos funciones esenciales: abatir el pH del medio, al transformar la lactosa en ácido láctico, favoreciendo la gelificación y la sinéresis, y contribuir con las características sensoriales, liberando enzimas o metabolitos que participan directamente en la maduración del producto. Conclusiones. La temperatura óptima del cuajo utilizado fueron 35 grados Celsius. La fuerza del cuajo utilizado fue de 10.230 a una temperatura óptima de 35 grados Celsius. Cada una de las operaciones afectará las características del producto final, como el corte de la cuajada, el deshuerado y el prensado, en la humedad, el salado en el sabor y el cuajo en la firmeza y rendimiento. Es importante que se mantenga la temperatura durante el cuajado para obtener una cuajada uniforme. El contenido graso y la humedad afectarán la textura del queso. La dureza de los quesos aumentó cuando la humedad disminuye, como lo fue para los quesos panela y ranchero.
Esperamos sus comentarios. Por su atención, muchas gracias y recuerden lavarse las manos.